Buenas noches, mi nombre es Yakir Discua. Estoy llevando la clase de Inteligencias Artificiales en UNA Campus Comayagua y se me asignó hacer un chatbot que tenga una temática específica. En este caso yo estoy realizando un chatbot que sirva de ayuda para músicos. Em, en este caso lo hice con Python, Chatterbot y utilicé algunas librerías o datos especiales como Spacy y Chatterbot Corpus, que más adelante veremos para qué sirven. Específicamente, por ejemplo, Spacy y Chatterbot, bueno, Chatterbot especialmente lo utilizo al inicio para dar algunas respuestas eh, predefinidas, en especial una que es cuando la pregunta que yo estoy haciendo o que el usuario hace no se corresponde con la temática del chatbot. Esta pregunta tiene que tener un 90% de coincidencia o más para que sea considerada como la temática. Esta coincidencia tiene que darse con un dataset que veremos un poco más adelante, y en caso de que no coincida en ese 90% o más, el chatbot responderá: no estoy seguro de entender tu pregunta, podría formularla de otra manera. El dataset que mencionaba antes está aquí. Es un dataset pues de texto que contiene algunas cosas como preguntas predefinidas, por ejemplo el saludo inicial, que este saludo inicial, aparte de venir acá, pues también está en la librería Spacy y en la librería Greeting Corpus. Y aparte de esto, aquí hay algunas preguntas y respuestas que tienen que ver con la temática a la que está orientado el chatbot. Teoría musical, lo que es producción musical, lo que es técnica instrumental, em, lo que es, por ejemplo, presencia en escenario, cómo llevar una presentación en vivo, tecnología musical, qué productos o qué programas puede utilizar un músico si quiere hacer cierta forma o cierto ritmo musical, entre algunas otras cosas, que pues es un dataset que la realidad no es muy grande, pero empezar a verlo por ser algo técnico pues sí llevaría bastante tiempo. Pues después de entrenarlo, lo único que queda hacer, que ya está entrenado, pues es ver cómo funciona. Así que vamos a iniciar. En este caso, si yo le digo hola, pues lógicamente él me va a responder: soy MusicBot, soy tu asistente para temas musicales, ¿en qué puedo ayudarte? Yo le puedo poner: quiero componer una canción estilo jazz, por ejemplo. Y me dice: usa acordes expresados de otros modos. Esta pues es una respuesta correcta desde el punto de vista musical, ya que el jazz es un género en el que se suele utilizar los préstamos modales. Yo le puedo hacer otra pregunta como ¿cómo eh, ajusto, por ejemplo, el alma de una guitarra? Y él me va a responder con una llave Allen, que es algo correcto: girar a la derecha o a la izquierda, dependiendo si el mástil está recto o curvado. Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto algo que no tiene que ver? O si yo le digo algo que no tiene que ver. Si yo le digo: quiero limpiar quiero limpiar mi casa, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver. Me dice una llave de afinación, empieza por el parche inferior. ¿Por qué? Porque quiero y limpiar son cosas, y una son cosas que ya están en mi dataset. Pero si yo pongo algo que no tiene nada que ver, por ejemplo la palabra vaso no aparece una sola vez en mi dataset, entonces me va a decir: no entiendo o no estoy seguro de entender tu pregunta. Si yo le digo Python o quiero programar, no estoy seguro de entender tu pregunta musical. Es decir, aunque hay muchas cosas
que sí las entiende por la alta coincidencia que yo le quise dar y por la cantidad de datos que tengo. Si yo utilizo preguntas cortas que en realidad no tengan nada que ver, absolutamente nada que ver con el dataset o con música, sí me va a mostrar el error. Pero eso no me pasaba cuando yo tenía una baja cantidad de datos. ¿Por qué? Porque esa baja cantidad de datos no tendía a repetir varias palabras como el cómo, como el quiero. Por ejemplo, la palabra limpiar se repite mucho porque es algo que los músicos tienden a buscar bastante. El cómo limpio mi instrumento, cómo limpio una guitarra, cómo limpio una trompeta, cómo limpio un piano de cola, cómo limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al momento de yo buscar cómo limpio o quiero limpiar, el chatbot entiende que todavía es una pregunta musical. Pero otras cosas que no tienen nada que ver, sí me las está haciendo. Incluso la palabra fórmula, sí detecta que hay un alto grado. Por ejemplo, si yo le pongo cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, me está dando una respuesta musical. ¿Por qué? Porque la palabra fórmula también tiende a aparecer, ya que a nivel de tecnología y a nivel de composición, la palabra fórmula aparece bastante dentro del dataset. Así que, aunque sí funciona hasta cierto punto, llegué a entender que el dataset tiene que estar muy bien refinado, que el dataset no pueden ser preguntas y respuestas tiradas solo porque sí, sino que tienen que estar bien pensadas a la hora de entrenar un chatbot. Lógicamente esto podría afinarse más adelante si se utilizasen tokens, si se utilizasen otro tipo de tecnologías que ya utilizan otros chatbots más avanzados como ChatGPT o como otros chatbots que son más comerciales. Sin embargo, pues debido a al poco conocimiento técnico en estas técnicas, valga la redundancia hasta el momento, el chatbot quedaría hasta aquí. ¿Qué mejoras podemos implementarle? Pues justamente lo que hablaba, tokens, el uso de transformers, y también algo que me parecería muy interesante y que de hecho estuve investigando es convertir esto o ponerlo en una API. ¿Para qué? Para llevarlo a una página web o a cualquier otro servicio desde el cual yo pueda utilizar este chatbot y pueda ser de ayuda, pues, o pueda ser consultado sin la necesidad de que se abra un programa especializado como Visual Studio Code y podamos correr el código. Esto es todo de mi parte y espero que se haya disfrutado mi presentación.